Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM. Hola a todos, ¿cómo están en sus casas? Bienvenidos a Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. Hoy trataremos sobre una enfermedad que es un tanto desconocida para muchos y que podremos conocer si es que afecta a una gran parte de la población o no. El tema a tratar hoy es el lupus. Como les decía anteriormente, hoy hablaremos sobre el lupus, una enfermedad que quizás para muchos no es tan conocida, pero que, como lo hemos visto en todos nuestros programas, el conocimiento es saber, y cuando conocemos más de ciertas enfermedades podemos estar preparados para enfrentarlas. Para tratar el tema del día de hoy me acompaña la doctora María Inés Domínguez, reumatóloga. Doctora, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Quería agradecer el tener el tiempo para conversar con nosotros y comentarle a la gente que está en sus casas un poquito sobre esta enfermedad. Por lo tanto, entremos a terreno de inmediato. ¿Qué es el lupus? Bueno, el lupus es una enfermedad que es crónica, ¿ya? Es como tener hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, pero que afecta a muchas estructuras de nuestro cuerpo, nos puede afectar a cualquier parte de nuestro cuerpo. Y es una enfermedad que es autoinmune, ¿ya? Y en este caso, doctora, ¿qué significa que una enfermedad sea autoinmune? Que una enfermedad sea autoinmune significa que el mismo cuerpo reacciona y genera anticuerpos, se llama, que son nuestras defensas y que nos van a atacar a distintas partes de nuestro cuerpo. Ok, eso es, por ejemplo, como que si mi cuerpo dice, ya, aquí viene algo, que el general de un cuerpo normal es defender de esto. Ya, por ejemplo, viene un resfriado, mi cuerpo toma su sistema inmune y me defiende. Esto es como que al contrario, como que el sistema me ataca en vez de defenderme. Te ataca, justamente. Muy bien explicado. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con, como, no es un asunto puntual, a distintas partes del cuerpo es donde puede atacar. Exacto. Por ejemplo, te puede atacar a los ojos y a los pulmones, o solamente a la piel, ¿ya? Es indistinto, ¿ya? Y por eso es que son distintos tipos de anticuerpos que te pueden ir atacando. Okay. Y hasta el momento hemos hablado del lupus como si fuera uno solo, lupus, una enfermedad. ¿Hay distintos tipos de lupus o el lupus es uno? No, se pudiese decir que hay distintos tipos de lupus, ¿ya? Nosotros los clasificamos en dos tipos. Uno es el que afecta solamente a la piel, ¿ya? Que puede afectarnos al cuero cabelludo y a la piel, principalmente la que está más expuesta al sol. Y afecta a las distintas capas de la piel, ¿ya? Ahí tenemos la primera capa de epidermis, dermis, hipodermis. Y dependiendo de hacia qué capas vaya atacando es la profundidad del lupus, que le llamamos cutáneo, ¿ya? El que ataca las capas más profundas deja unas cicatrices como profundas. En cambio, el que ataca solamente la parte superficial puede incluso no dejar cicatriz después del tratamiento. Y el otro lupus es el lupus que llamamos sistémico, lupus eritematoso sistémico, y ese lupus ataca a distintas estructuras de nuestro cuerpo, nos puede atacar a todos los órganos. Y según el tipo de órganos que nos ataque, nosotros lo clasificamos como moderado o severo, ¿ya? El moderado, por ejemplo, si nos ataca a las articulaciones o a la piel, y el severo es el que nos ataca a estructuras vitales, o sea, corazón, cerebro, pulmones, riñones, etc. Y en este caso, hablando de lupus, de que, claro, hablamos de uno que afecta a la piel, un lupus cutáneo, y uno sistémico. Y, por ejemplo, una persona que tiene un lupus que le afectó, no sé, dígame usted una zona que puede afectar un lupus sistémico. Corazón. Corazón, ya. Lupus, me afectó el corazón. Esa persona que tiene un lupus sistémico, ¿la afección va a ser solamente al corazón constantemente o a lo largo de su vida le puede afectar otras zonas? Efectivamente, a lo largo de su vida se pueden ir agregando otras zonas, ¿ya? De hecho, inicialmente cuesta mucho hacer el diagnóstico porque a veces es solo un solo órgano y que a lo mejor
se sanó y después al tiempo aparece otro órgano y se van sumando. ¿Ya? Entonces muchas veces los síntomas nosotros los vamos captando con el tiempo. Los síntomas, qué es lo que le ha pasado en todo el recorrido de su vida. O sea, entre comillas, para conocer un paciente que tiene lupus, que como vemos que si afecta una zona, nosotros podríamos decir, yo, paciente, pongámosle, tengo lupus y todavía no hay un diagnóstico. Y podría decir, oh, me afectó el corazón, tengo un problema cardíaco y nunca lo voy a asimilar con que es un lupus. Exacto. Pero después a los años te puede pasar que empezaste con una pérdida severa de pelo, que te salieron lesiones en la piel. Y ahí como que uno dice, ¿no será lupus? Y ahí recién te piden estos anticuerpos. Y sobre lo mismo que estamos hablando, de las manifestaciones que hay a lo largo del tiempo, de cómo una persona puede verlo, es que yo creo que es importante tocar el tema de los síntomas. Entonces la quiero invitar a que en el próximo bloque, ¿te parece? Hablemos un poquito de los síntomas para que la gente que nos está viendo en su casa pueda ver o determinar para poder decir, oye, podría ser lupus y no confundirlo con otra cosa. Perfecto. Súper. Entonces nos vamos a una pequeñita pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre los síntomas del lupus. Gracias a todos por seguir acompañándonos en el programa de hoy en el que estamos hablando de lupus, que quedamos de retomar los síntomas. Pero antes tengo una información muy importante para ustedes. CECIM cuenta con casi 20 años de trayectoria en investigación clínica, desarrollando estudios destinados a encontrar formas o métodos de prevenir, diagnosticar, examinar o tratar una enfermedad de manera eficaz y segura. Para más información, escríbanos a nuestro WhatsApp, +569 39589270. Síganos en redes sociales @cecim.cl y visiten nuestra página web www.cecim.cl. CECIM, creando valor en salud. Y continuamos nuestra conversación con la doctora María Inés Domínguez. Y doctora, nos quedamos con un tema pendiente, que es los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas iniciales que tiene un paciente con lupus? Mira, la verdad es que son súper variados, ¿ya? Inicialmente pudiesen partir con fiebre, pero fiebre no muy alta, ¿ya? Fiebre de 37,5 grados Celsius, más bien en la noche. Pueden también tener baja de peso, ¿ya? Una baja de peso que no se explique porque uno esté con una menor ingesta de alimentos, ¿ya? Sudoración en las noches, ¿ya? Sudoración que te obligue a tener que cambiarte de ropa en las noches o que dejes las sábanas mojadas. También puedes tener pérdida de pelo, una pérdida de pelo que no es esta pérdida de pelo habitual en la cual tú te cepillas el pelo y se te cae el pelo, o que en la ducha tú pierdes pelo, sino que al sacar la cabeza de la almohada tú ves que tienes pelo en la almohada, ¿ya? Otra cosa que te puede pasar es manchas en la piel, ¿ya? Son manchas que pueden ser rojas o violáceas, ¿ya? Medias violetas, sobre todo en sitios que son expuestos al sol, o sea, en la cara, en el cuello, puedes tener los brazos, en las manos, ¿ya? Principalmente en esas zonas. Pudieses tener también dolor articular, ¿ya? Dolor y hinchazón, esta artritis, ¿ya? Que tengas además rigidez, que te cueste mover las manos, las muñecas, principalmente las rodillas, los pies, los tobillos. Otra cosa que te puede pasar son alteraciones visuales, ¿ya? Por ejemplo, que vaya perdiendo rápidamente la visión o que se vaya acortando la visión. Dolor de cabeza intenso, inexplicable, que no se pase con analgésicos habituales. Cosas severas como convulsiones también. Puedes tener dolor al pecho, tos, dificultad para respirar, palpitaciones, que se hinchen las piernas o que aparezcan lesiones en las piernas como puntiformes rojitas, que la orina empieza a salir con espuma. ¿Ves? Son súper variados los síntomas. Y sobre los mismos síntomas, doctora, una persona que tiene lupus, ¿presenta la gran mayoría de estos síntomas de una sola vez, por ejemplo, 5, 6, 7 síntomas, o puede irlos manifestando paulatinamente en el tiempo? Pueden manifestarlo en forma paulatina. Como te decía anteriormente, puede ser que, por ejemplo, tengas solo tos, dificultad para respirar, y después te aparece dolor articular, meses después. Después puedes presentar fiebre, te pueden palpar ganglios, esa es otra cosa más que pueden pasar, ¿ya? Y a lo mejor la difícil detección, me refiero como para uno, como persona, manifestar y decir hoy podría ser lupus, se puede dar a lo mejor por que precisamente
por ejemplo, tengo dificultad respiratoria, pero se me pasa. Y yo ya me olvidé de esto y después a lo mejor tengo un dolor articular y no veo una relación entre mis pulmones y mis piernas, por ejemplo. Claro, y después te aparece otra cosa más. Entonces tú dices, si me están pasando tantas cosas en poco tiempo, ¿no tendré alguna enfermedad autoinmune? Y en este caso, por ejemplo, los pacientes que en su recorrido he podido conocer que tienen lupus, son personas que efectivamente tardan tiempo, no sé, años en ser diagnosticadas. Sí, por lo general, la gente que tiene sobre todo estos lupus que les llamamos moderados, ya que no son graves, que no se amenaza la vida del paciente, pasan muchos años hasta que empiezan a presentar o hasta que se presenta la sospecha del lupus, porque les van pasando distintas cosas que van sanándose en el tiempo. No así los que llegan al hospital, a una clínica, por alguna cosa grave, donde se amenaza la vida del paciente. ¿Por qué? Porque ahí obviamente los médicos tienen esta alta sospecha por distintas características. Y en este caso, una persona, me voy a seguir quedando en los síntomas porque ya hemos hablado un poco de lo difícil que es manifestarlo y a lo mejor para que cada persona que está viendo esto pueda poner ciertas señales de alerta. Pero hablamos de que había un lupus que era de la piel, claro, y otro que tocaba ciertas zonas del cuerpo. Y en este caso, estos síntomas que conversamos tienden a ser como general para ambos tipos de lupus. Por ejemplo, una persona que tenga un lupus cutáneo y que no, igual por ejemplo puedes presentar fiebre y dolor articular. No, por lo general el lupus cutáneo es solo cutáneo. Pero ese lupus cutáneo se puede transformar en un lupus sistémico. O sea, ¿puede transformarse, pasar de uno al otro? Puede pasar de cutáneo a sistémico, ¿ya? Y el sistémico puede incluir manifestaciones cutáneas, pero da muchas otras cosas más. Wow, o sea, eso, insisto, sigue siendo como un poquitito como un misterio sin resolver. Sí. Y ahí nosotros nos ayudamos mucho de los anticuerpos que pedimos, ¿ya? El lupus cutáneo, por ejemplo, no tiene los anticuerpos del lupus sistémico, ¿ya? Que son los exámenes que nosotros pedimos, ¿ya? Muchas veces el lupus cutáneo se diagnostica por biopsia. Uno tiene la sospecha al visualizar las características que pueda tener en la piel, pero terminamos en biopsia para confirmar ese diagnóstico. Y, doctora, estamos hablando de una enfermedad en la que estamos conociendo sus síntomas, sus manifestaciones, y en los capítulos anteriores hemos visto distintas enfermedades que afectan a cierta parte. Por ejemplo, vimos el virus incisional y nos dimos cuenta que si bien ataca o afecta a niños y adultos, principalmente es una enfermedad compleja en niños. En el caso del lupus, ¿afecta a algún sector de la población principalmente? Sí. Mira, por lo general afecta a gente joven, ya entre 20 a 40 años. En este último tiempo, y debido también a estos virus nuevos que han aparecido, sobre todo el COVID, hemos visto casos de debut de lupus en pacientes de mayor edad. Pero la mayoría de los pacientes son pacientes jóvenes, ya entre 20 a 40 años, también hay en niños, ya, pero la mayoría es eso. Y mucho más frecuente es en mujeres. O sea, por ejemplo, de cada 10 pacientes con lupus, 9 son mujeres y 1 es hombre. Esa es la relación. Qué complejo, porque desde ese punto de vista es como, qué triste para las mujeres saber que somos como más propensas a una enfermedad, pero también qué difícil que si los hombres son tan poquititos probablemente también pasen por alto muchas de estas cosas porque tienden a pensar que es una enfermedad exclusivamente de mujeres. Y el problema es que cuando le da a los hombres es grave. Es muy raro ver un paciente con lupus así, moderado. Por lo general, el lupus en el hombre es muy grave. O sea, tenemos, como resumiendo un poco esto, tenemos mujeres que tienen ya 9 de cada 10 pacientes con lupus son mujeres. Pero las mujeres pueden pasar a tener un lupus moderado severo. Y este único hombre que tiene lupus generalmente nunca es moderado y casi siempre es severo. Siempre es grave, claro. Casi siempre es severo. O sea, tenemos ya, retomando temas, principalmente personas jóvenes, 20, 40 años, y que en este caso principalmente es mujeres. Ahora, hablábamos de ciertas manifestaciones como un lupus cutáneo que me genera manchitas, por ejemplo, que puedo tener manchas en la piel, o por ejemplo hablábamos del tema de la hinchazón de las piernas, manifestaciones de manchita. Y generalmente está la creencia que aquellas enfermedades que tienen cosas cutáneas pueden ser contagiosas por el tacto.
Ya. ¿El lupus es una enfermedad contagiosa o sus manifestaciones son contagiosas? No, para nada, para nada. No, el lupus lo que hay que tener bien claro es que no es contagioso. Sí hay una predisposición genética, más o menos un 10%, o sea, si hay un familiar que tenga lupus, uno pudiese tener un 10% de probabilidad de tener lupus. Pero no basta solamente con tener el gen, ¿ya? Uno puede tener el gen y morir sin nunca haber hecho lupus. Pero si el tener este gen le sumamos lo que nosotros le llamamos gatillantes de la enfermedad, ya sea el sol, que es el principal enemigo de un paciente con lupus, virus, distintos tipos de virus, estrés, lamentablemente, la vida muy estresada y el tabaquismo, que son principalmente esos gatillantes, si juntamos eso, podemos tener el riesgo de sí desarrollar la enfermedad. O sea, podría ser como, para poder entenderlo un poco en simple, una enfermedad como dormida. Tengo el gen, puedo estar durmiendo toda mi vida y nunca despertó. Exactamente. Así como que un día para otro despertó y dijo, aquí estoy presente. Exacto. O sea, tú tienes el gen, tienes estos gatillantes y generas así como, ¡pah!, despierta sistema inmune, ¿ya? Y empieza a generar anticuerpos contra estructuras del cuerpo. Y en este caso de pacientes, ya mismo, pacientes jóvenes, principalmente mujeres, pero ¿cómo está el escenario en nuestro país? ¿Es una enfermedad? ¿Cuál es el impacto del lupus en Chile? ¿Es una enfermedad con muchos pacientes, con pocos? Mira, en general es una enfermedad que es rara, pero más o menos para tener una idea, al año se han diagnosticado 1.500 casos de lupus, al año, aquí en Chile, ¿ya? Por ejemplo, o eso quiere decir que de cada 100.000 chilenos, 5 se les diagnostica lupus en un año, ¿ya? Y hay en total de 100.000 chilenos, 75 con lupus. O sea, 75 personas en un año pueden tener lupus, 5 se diagnostican. 5 se diagnostican. Y esto a lo mejor quizás por lo mismo que conversábamos recientemente de que sus síntomas hacen parecer como que no existiera. Puede ser porque, claro, cuesta hacer el diagnóstico inicial, pero también hay que pensar que esta no es una enfermedad común, ¿ya? Es una enfermedad que es muy rara. Cada vez se han encontrado más cosas para hacer el diagnóstico, sí, eso sí, pero sigue siendo una enfermedad rara. Y dentro del conocimiento, igual es una enfermedad relativamente, me refiero, nueva, no es como que tengamos antecedentes de, oh, el lupus fue diagnosticado hace 100 años atrás y había muchos pacientes con lupus en ese entonces. O sea, la verdad es que tiene sus años el lupus, pero lo triste del lupus era que no había tratamiento, ¿ya? No había nada para curar, solamente corticoides. Y en ese escenario los pacientes fallecían a muy temprana edad. Se diagnosticaba el lupus y se complicaba ya sea por la misma enfermedad o por los medicamentos que dábamos en ese tiempo y fallecían a los 50 años. Vamos a seguir con esta conversación porque vamos a hablar de los tratamientos, porque como dice la doctora, tener lupus ayer o tener lupus hace 50 años no es lo mismo que hoy en día, así que nos vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos hablar de tratamientos, de cómo en realidad es el día a día de una persona con lupus y también cómo poder ir monitoreando esta enfermedad. Seguimos en esta conversación sobre el tema de lupus y nos quedaron varias dudas del bloque anterior. Entonces, doctora, retomando un poquitito todo esto de los síntomas, del tiempo, ¿cómo es en realidad el día a día de una persona con lupus, considerando todos estos como altos y bajos que hemos visto en el tiempo? Bueno, la verdad hay muchas cosas, ¿ya? Porque el paciente con lupus puede estar mucho tiempo bien, sin síntomas, y de repente sentir mucha fatiga, sentirse mal, con fiebre, incluso a veces necesitan estar en cama unos días, un par de días como para que pueda sentirse un poco mejor. Lo que sí es súper importante, tanto como el paciente como la familia de los pacientes, es que tienen que entender que es una enfermedad que es crónica, ¿ya? Que es una enfermedad que por lo tanto no tiene cura, ¿ya? Y que hay que ser súper metódico en cuanto al tratamiento y a las medidas que hay que hacer, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Que el lupus se activa con el sol, por lo tanto el paciente no se tiene que exponer al sol y si se va a exponer sí o sí tiene que usar sombrero, taparse, ¿ya? Y usar bloqueador solar cada 2 o 3 horas, aunque estén dentro de la casa,
¿Por qué? Porque las ventanas o incluso las mismas luces tienen estos rayos UV que son los que activan al lupus. ¿Ya? Eso es lo primero, que es súper importante. Lo otro es entender que el estrés gatilla crisis de lupus. Por lo tanto, tienen que tratar de tener una vida lo más tranquila posible, no sobreexigirse, ¿ya? Pensar de que lo que vayan a hacer en su vida no tiene que generarles un estrés mayor, ¿ya? Y eso también la familia lo tiene que entender. Tener mucho cuidado de no tener infecciones. ¿Por qué? Porque las infecciones también pueden gatillar crisis. Y bueno, tomarse los medicamentos que le indique su reumatólogo y asistir a controles regulares con su reumatólogo. Si un paciente sigue todas estas indicaciones, puede tener una vida lo más normal posible y ser como cualquier ser humano, que de vez en cuando puede tener estas pequeñas pausas, ya que son cuando se sienten mal y que necesitan ahí bajar las revoluciones, que les digo yo siempre a mis pacientes, y calmar al cuerpo, esperar que esto pase y después siguen como si nada hubiese pasado. Ok, entonces día a día, para ir puntualizando al personal, yo creo que este cuidado a lo mejor con el tema del sol deberíamos tenerlo todos, pero un paciente con lupus debe usar bloqueador solar al fin y al cabo todo el año. ¿No? Todo el año, y como digo, cada 2 o 3 horas, ¿ya? Sobre todo en todos los sitios que son expuestos a la luz. O sea, podríamos decir que una familia, por ejemplo, que tiene un familiar con lupus, debe comprender que, por ejemplo, primavera y verano van a ser temporadas que efectivamente pueden ser mucho más complejas para él que para cualquier persona de la población. Exacto, sobre todo la primavera. Hay una cosa muy típica, pero en la primavera el lupus se activa, ¿ya? Y probablemente es porque empieza a salir el sol y uno no se protege. Y ahora, en el caso de, habíamos hablado de distintos síntomas y de que de repente, por ejemplo, me puede afectar a una zona, pues puede afectar a otra zona. Un paciente con lupus puede llegar a tener, entre comillas, días que realmente sean invalidantes, como por ejemplo un día que yo no me puedo levantar de la cama y a lo mejor una semana después estar como que aquí nada pasó. Efectivamente. Y en el caso de los anticuerpos, esta es una duda que me quedó dando vuelta mientras conversábamos, porque en el tema autoinmune me ataca. Pero eso puede ser exclusivamente si yo soy una persona, por ejemplo, que tengo lupus, por ejemplo, en el corazón o lupus en otra zona, o por ejemplo, a mí un resfrío significa algo más terrible por el hecho de tener lupus y que mi sistema inmune de verdad me ataca, o solamente en el área que estoy afectada. O sea, un resfrío te puede hacer que si tu lupus estaba dormido, se despierte, ¿ya? Puede activarte este lupus. Y al activarlo, pudiese ser que, por ejemplo, si tú tenías un lupus solamente de articulaciones y tuviste una neumonía, a lo mejor también se te activa el lupus en el pulmón, ¿ya? Y lo que le exige al paciente, entre comillas, es estar cuidándose constantemente de no gatillar este lupus en zonas donde probablemente estén de momento. O sea, más que nada es protegerse de infecciones en general, porque no sabemos a dónde puede activar ese lupus. No sabemos qué anticuerpo puede generar para activar y dañar algún órgano. Y sobre esas mismas como pequeñitas cosas que puede hacer, ¿cuáles son las complicaciones que efectivamente tiene un paciente con lupus que no tenga un paciente que no lo tiene? Ya, a ver, aquí en las complicaciones, tenemos complicaciones que son relacionadas con la misma enfermedad, ya, como en el caso de los pacientes que o no saben que tienen lupus o en realidad no siguen su tratamiento, y son que el lupus se transforme en un lupus grave, ¿ya? Y un lupus grave puede afectar riñones, corazón, pulmones. Entonces, por ejemplo, si te afecta el riñón, puedes terminar en diálisis. Si te afecta el corazón, te puede afectar a las válvulas cardíacas y puedes terminar en una cirugía de urgencia de las válvulas cardíacas. Si afecta al pulmón, puedes generar una enfermedad que puedas terminar usando oxígeno para toda tu vida. E incluso puede ser tan grave que te puede llevar a la muerte, ¿ya? Eso es en relación a un lupus mal llevado. También puedes tener complicaciones si tuviste que usar un tratamiento muy agresivo. Por ejemplo, al atacar el lupus, uno usa mucho corticoide, ¿ya? Y el corticoide a largo plazo, en dosis altas, ya sobre 10 miligramos de prednisona, puede generar complicaciones, ¿ya? Y esas complicaciones pueden ser glaucomas, cataratas, hipertensión, diabetes,
¿ya? Aumentar el peso. Entonces, nosotros las dividimos dependiendo de si es por la misma enfermedad o por el tratamiento que nosotros les indicamos. Doctora, mencionamos en la explicación anterior de que el lupus no tiene cura, ¿cierto? No hay una cura para esta enfermedad. Y en este caso, también hablamos que es una enfermedad que afecta a personas jóvenes. En este caso, una persona que tiene lupus y que lo detectó a los, por ejemplo, 30 años, sabemos que tengo lupus. Si lleva un tratamiento normal, tiende a ser un lupus que lo va a acompañar bien para toda la vida, pero ¿y ese pronóstico es igual, por ejemplo, para una persona que no lo vio y se vino a dar cuenta a los 50? Perfectamente. Si el paciente se le diagnosticó a los 30 años o a los 20 años un lupus y lo manejó en forma correcta, el paciente va a andar impecable y va a andar como cualquier otro ser humano y va a morir de la misma causa que puede morir un paciente que no tenga lupus, ¿ya? No así, y con lo difícil que es diagnosticar, porque sabemos que el lupus se puede complicar, pero por ejemplo si yo tengo un lupus, este lupus se complica, salgo de esa etapa compleja, vuelvo a mi vida normal, mis próximas reacciones de lupus van a ser inmediatamente agresivas o también llevando un tratamiento volvemos a este estado moderado y calmado? No, si tu lupus lo llevaste bien, un lupus muy agresivo, grave, severo, lo tratas correctamente, después se te puede activar algo muy leve, ya, si eres metódico. Pero si suspendes tratamiento, es muy altamente probable que se active en forma grave. Y doctora, sobre los tratamientos, actualmente estamos hablando de que hay tratamientos para un paciente con lupus, pero ¿cómo van los avances en materia de tratamiento, en los estudios clínicos que puedan haber con respecto al lupus? A ver, en general en Chile, la verdad es que afortunadamente estamos igual que los países desarrollados, ¿ya? Tenemos las garantías GES y tenemos la ley Ricarte-Soto que nos ha ayudado bastante y tenemos una gama amplia de tratamiento para las manifestaciones de lupus, la cual nosotros lo vamos administrando dependiendo del tipo de órgano comprometido. Y a su vez han aparecido bastantes estudios de nuevas drogas para tratar mejor esta enfermedad, ¿ya? Y acá en Chile hay varios centros que también lo tienen. En este caso, obviamente, como conversábamos, el lupus es súper especial en cada paciente y por lo tanto cada uno de estos estudios requerirá de un diagnóstico previo que un doctor diga si alguien califica o no, perfecto, por su tipo específico de lupus, ¿cierto? Claro, o sea, hay estudios que son netamente, por ejemplo, para estos lupus solo de piel y hay estudios que son para estos lupus que pueden afectar al lupus sistémico, en el fondo, que puede afectar a distintos órganos. Súper. Doctora, yo le quería agradecer por tomarse el tiempo, porque creo que hoy hemos aprendido mucho de esta enfermedad que, insisto, no es muy común. Cuando uno no ve una manifestación, por ejemplo, algún paciente que tiene lupus que no sea la piel, nunca nos vamos a dar cuenta que una persona está enferma. Y sin embargo, conocer sobre estas enfermedades nos puede llevar a que la gente tenga mejores accesos a tratamiento o identificarla en un momento que le pueda hacer mejor a su salud y a su proyección. Así que, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Y para todos ustedes, muchas gracias por quedarse con nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo de Voces Médicas, los miércoles a las 20:30 y los sábados a las 18:30 por TNE Televisión y todas sus plataformas. Que estén muy bien. Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM.